Hola amigos, muy buenos días. Pues damos gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más. Y qué mejor manera que iniciar nuestra semana leyendo la Biblia. Ayer empezamos una historia muy interesante porque resulta que el pueblo de Dios se enfrentaba a una guerra con los filisteos. Y fueron a la guerra pues sin ton ni son. Simplemente fueron a la guerra y lo primero que pasó es que perdieron a 4,000 de sus soldados israelitas. Y así es que regresaron al campamento y les dijeron, ¿por qué dejó Dios que los filisteos los derrotaran? Dice, pues vamos a Silo para traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Y decíamos ayer, qué gran error del pueblo que puso su confianza en el arca del pacto, creyendo que por traer el acta del pacto también estaban trayéndose a Dios para que Dios les ayudara a ganar la guerra. Y tenemos hoy la lectura a partir del versículo 12 en adelante. Dice, ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo, logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo? Le preguntó Elí. Y el hombre le contestó, los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto, tus hijos Ofni y Fines también murieron. Como Elí ya era un anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas y cayó junto a la puerta, quebrándose el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. Vea usted el impacto tan grande que esto tiene. Se han robado, se han llevado el arca del pacto. Solamente para aquellas personas que poco conocen de la Biblia, ¿qué es el arca del pacto? Bueno, si usted tiene su Biblia a la mano y quiere apuntar el pasaje, después leerlo con calma, allá en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 10 al 22, está el pasaje donde Dios instruyó a Moisés para que construyera el arca. Solamente voy a leer algunas partes. Y le dijo Dios a Moisés, quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y poner alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás argollas de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Un poco más abajo dice, después de esto quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. Y hacia el final dice, una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. ¿Qué era el arca del pacto? Era simplemente un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, pero en la tapa superior tenía 2 querubines encontrados y adentro del arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos. Y esa arca del pacto estaba dentro del tabernáculo en el lugar santísimo y al que tenía acceso solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo a hablar con Dios, a dejarle peticiones, a hacerle preguntas de parte del pueblo y Dios le instruía, le respondía de aquello que el pueblo debía o no debía hacer. El arca del pacto en este momento de la historia juega un papel vital en la relación que Dios mostraba hacia el hombre. Y cuando el hombre quería encontrarse con Dios, iba al tabernáculo, iba al lugar santísimo, iba al arca del pacto y ahí ellos podían encontrarse con Dios. Así es que cuando ahora los israelitas se están enfrentando a sus enemigos los filisteos y están perdiendo la guerra, se les hace fácil ir por el arca del pacto. Pero ¡oh, sorpresa! Pues además de que perdieron más de 30,000 soldados israelitas, también los filisteos se llevaron el arca del pacto. Y este centinela, este mensajero que regresó hasta donde estaba Elí,
para darle la noticia. Ya iba con sus ropas rotas en señal de duelo, de dolor. Se había echado ceniza en su cabeza, en su cuerpo. Era mostrando la gran tristeza y el profundo dolor de que se habían robado el arca del pacto. Y cuando él llega con Elí, le da la noticia, pues aunque Elí se entera de que sus hijos habían muerto, dice que cuando oyó lo que le había sucedido el arca del pacto, entonces se fue de espaldas, se quebró el cuello y ahí murió, después de 40 años de haber servido como sacerdote del pueblo de Dios. Y no solamente esto, sino que dice que todo el pueblo empezaron a llorar a gritos. Y un poco más adelante, versículo 19 dice, la nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener a su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Fines, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron, anímate, tuviste un hijo. Ella no le respondió ni les hizo caso, solo tuvo tiempo de poner a su hijo el nombre de Icabod y alcanzó a decir, Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado. La nuera de Elí, ante la sorpresa y todo esto, pues algo le provocó en su vientre, en su matriz, que le hizo dar a luz a su hijo. Y ella, moribunda, solamente le puso por nombre Icabod, que significaba sin gloria. Queridos amigos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al pueblo de Dios que había desviado su atención, había dejado de ver al Dios soberano que les había librado de la esclavitud en Egipto, que había mostrado su gloria a través de la nube que les cubría de día, a través de esa columna de fuego que les daba luz y calor en la noche. Aquel Dios que les había dado agua, que les había dado el maná, les había dado codornices, que les había librado de 1000 batallas, y habían puesto su confianza en un objeto material. Sí, fue algo que Dios pidió que hicieran, pero nunca con la idea de que los hombres pusieran su confianza en ese objeto. Y decíamos el día de ayer, qué gran error cometemos cuando pensamos que la gloria de Dios puede estar contenida en un objeto y que por tener ese objeto nosotros vamos a tener la presencia y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y los israelitas, cuando escucharon la noticia, lloraron a gritos. Y cuando la nuera de Elí escuchó la noticia, pues tan fuerte fue el impacto que hasta se precipitó el dar a luz a su bebé. Y ella le puso por nombre Icabod. Se acabó la gloria del pueblo de Dios. Está destruida la gloria del pueblo de Dios. Así dice, ha sido traspasada la gloria del pueblo de Dios. Queridos amigos, que Dios nos ayude para que podamos comprender que Dios, su persona, y nuestra fe y nuestra confianza en Él no tiene nada que ver con los objetos materiales que tenemos en nuestras manos. Simplemente los objetos que tenemos en nuestra mano son esos, son objetos. Y que curiosamente el valor que tenía el arca del pacto era que era el punto de encuentro entre Dios con el hombre y era que contenía la ley de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo. Hoy día, nuestro punto de encuentro con Dios es precisamente el Señor Jesucristo. Él es quien hace posible, dice Hebreos, que podamos entrar hasta el lugar santísimo con plena confianza para poder ser escuchados por Dios. Y no tenemos los 10 mandamientos, tenemos una Biblia completa que contiene la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero aún así, la Biblia no es aquel libro mágico que podamos portar debajo del brazo para hacernos sentir que Dios está con nosotros. La Biblia tiene su valor en que es la palabra de Dios y que cuando leemos puede decirnos lo que debemos o lo que no debemos hacer. Queridos amigos, no desviemos nuestra atención, que nuestro enfoque esté en la persona de Jesucristo, porque como dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos tuvieron el arca del pacto. Nosotros ahora tenemos al Señor Jesucristo y tenemos su palabra en nuestra mano. Si nosotros ejercemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y mantenemos nuestra comunión con Él a través de la lectura de la palabra y de la oración, entonces estaremos viviendo la experiencia de ser guiados por Dios.
tendremos la fe, la plena confianza, la fe suficiente de creer que Dios está con nosotros. No porque tengamos un objeto, sino porque nuestro Señor y nuestro Salvador es el mismísimo Señor Jesucristo. Así que yo les pido, acompáñenme en esta oración y pues pongamos nuestra vida en manos de Dios. Padre Celestial, gracias por esta semana, gracias por tener una Biblia en nuestra mano. Los israelitas tuvieron un arca del pacto que la mal usaron y que la acabaron perdiendo frente a los filisteos. Pero hoy día nosotros tenemos a la mismísima palabra que viene de tu boca, que es el Señor Jesucristo. Tenemos a Dios mismo con nosotros en la persona de Cristo, y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Él nos ha dejado todos estos testimonios en la Biblia para que los podamos leer, estudiar, y que nuestra fe sea fortalecida para que podamos comprender cómo podemos estar seguros de que tú estás con nosotros. Y principalmente que Él nos ha dejado la Biblia y nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo para darnos luz, entendimiento, sabiduría y para fortalecer nuestra fe. Yo ruego por las personas que miran este video, que su fe está tambaleando, que están confundidos, que están dudosos. Señor, que tu palabra sea su alimento y que ellos puedan... Que tu palabra sea su alimento y que puedan encontrar respuestas a las preguntas, a las interrogantes de su vida. Quédate con nosotros en ese inicio de semana. Te rogamos que tú vengas con nosotros cada día, que tu palabra siga siendo nuestro alimento y que la oración siga siendo esa forma como tú das consuelo y fortaleza a nuestra vida. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, pues mañana en el capítulo 5 veremos las aventuras del pueblo filisteo con el arca del pacto en sus manos. Nos vemos el día de mañana.